Bien, en esta tercera sesión de nuestro módulo de estrategia comercial vamos a ver el segundo componente de nuestro camino para establecer una estrategia comercial. Y es conocer las soluciones que vamos a ofrecer a esas demandas que hemos logrado identificar. Eh, para ello vamos entonces a ver primero cuáles son las áreas de servicio que ofrece el IICA, más o menos cuáles son las grandes componentes de esas áreas. ¿Cuál es la propuesta de valor de los servicios del IICA que hemos discutido, hemos trabajado a lo largo de la preparación de este modelo de negocio? ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtienen las soluciones, herramientas o instrumentos con los cuales se presta o se brindan estos servicios de cooperación técnica? Y finalmente, un poco un detalle sobre la plataforma de innovación que, como vimos en la estructura del modelo de negocio, fue una parte sustancial de cómo el IICA busca responder a estas demandas de los países. Entonces, en primera instancia, veamos que el IICA, vamos a ver que por razones funcionales tiene tres grandes tipos de acciones. Uno, el de gerenciar proyectos. Y esta es la mayor fortaleza del IICA en los últimos 10 años, ha sido claramente la parte más fuerte donde ha obtenido los recursos, pero donde ha hecho mayor presencia, mayor impacto en la gestión y en la realidad del sector rural, a través de la gerencia de proyectos. Segundo, proveer bienes públicos internacionales. Como vimos, hay unos componentes muy importantes de bienes públicos internacionales, pero sobre todo en el tema de conocimiento, bienes públicos internacionales como conocimiento. Es otra área donde el IICA presta servicios, o sea, genera y desarrolla servicios para los Estados miembros. Y finalmente, la asistencia técnica como tal, es decir, el estímulo, el apoyo, el acompañamiento, la formación, trabajar con los países en la posibilidad de construir formulación de proyectos, construir soluciones a determinadas necesidades, etc. Esas tres grandes áreas normalmente están establecidas como distribuidas funcionalmente. Sin embargo, integran las tres una estructura de oferta de servicios que, dadas sus combinaciones, posibilita distintas áreas de trabajo. Y es la propuesta de valor que tiene el IICA en torno a esos tres tipos de servicios. Primero, los que son exclusivamente de gerencia de proyectos, y es básicamente ejecución de proyectos. Es decir, lo que a veces se denomina administración de proyectos, donde el IICA ha creado toda una capacidad institucional, infraestructura, etc. Segundo, los que son una combinación de gerencia de proyectos y bienes públicos internacionales, es decir, aquellos casos en los cuales se gestionan proyectos multinacionales, es decir, donde ya se combina esta gerencia con la posibilidad de hacer nexos, donde este tipo de acciones y bienes públicos internacionales forman parte sustantiva del componente técnico de esos proyectos. Tercero, en términos de los servicios públicos, de los bienes públicos internacionales como tal, las plataformas y sistemas internacionales de innovación, de conocimiento, todo lo que el IICA produce, genera en términos de conocimiento, el tema de perspectivas de la agricultura, el seguimiento de ciertos componentes, las propuestas en bioeconomía, en reforma agraria en otro tiempo, en gestión territorial, ciertos temas en los cuales el IICA ha sido líder y ha podido liderar procesos de transformación en la región. Ahora, en el cruce entre bienes públicos internacionales y asistencia técnica, tiene que ver con la cooperación horizontal y las buenas prácticas como uno de los ejemplos demostrativos en los cuales esta posibilidad de hacer articulación como bien público internacional entre países y la posibilidad de llevar conocimiento, de llevar asistencia a los países en términos de sea de conocimiento, de prácticas, de formación o de implementación de instrumentos, la cooperación horizontal entre países, pares, a partir de lecciones aprendidas, de buenas prácticas, de el expertise en general, es otro de las áreas en esta combinación. Luego, en asistencia técnica como tal,
el desarrollo de capacidades en los países ha sido fundamental y es tal vez una de las labores que al IICA se le reconoce, aun cuando la dificultad de lograr proyectos de magnitud hace que no se tenga el impacto que se podría tener, pero el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento institucional es uno de los componentes claves de esta asistencia técnica. Los países requieren asistencia para poder avanzar en ese fortalecimiento institucional. Luego, en la combinación entre asistencia técnica y gerencia de proyectos, nosotros tenemos el diseño y evaluación de proyectos, que es un área menos explotada por el ICA, pero fundamental, fundamental, en términos de la posibilidad de acompañar a los países con metodologías, con técnicas, con herramientas, instrumentos, sistemas de indicadores, sistemas de planificación, metodologías concretas para el diseño y la evaluación de proyectos y de políticas públicas. Y finalmente, la combinatoria de los tres, que es básicamente la posibilidad de generar estrategias hemisféricas, es decir, grandes proyectos como por ejemplo el caso de resiliencia que se está planteando como parte de la estructura de la arquitectura financiera en este momento del IIC. Esta propuesta de valor en este momento tiene una estructura más o menos parecida a este diagrama, donde lo que nosotros tenemos es un gran peso en gerencia de proyectos, es donde se mueve la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de energía institucional, no solamente en términos financieros, sino en términos de la energía institucional. La cantidad de recurso humano dedicado está principalmente en gerencia de proyectos, y una función y labor que tenemos que emprender es tenemos que equilibrar esta estructura y este diseño hacia un modelo más de este tipo, donde tengamos la posibilidad de nuestro portafolio se distribuya, si no totalmente así, si más cerca que este otro modelo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de esas soluciones? ¿Con qué podemos nosotros atender las demandas de los países? ¿De dónde provienen las herramientas y los instrumentos con los cuales nosotros podemos proveer esas soluciones? Si se ha planteado ante el modelo de negocio que es necesario contar con una plataforma de innovación, de hecho existe. La idea es que se sistematice y se genere una mayor capacidad una mayor utilidad de esa plataforma y un portafolio específico de soluciones conocido por todos, tanto al interior principalmente, pero también la posibilidad de que los clientes sepan que el IICA tiene soluciones en unas áreas en particular, que las tiene, pero es necesario crear ese portafolio y básicamente proviene de ¿dónde? Conocimiento interno del IICA, que es todo el acervo técnico acumulado por el IICA en sus equipos técnicos, experiencias, proyectos, operaciones, etc. Segundo, de la cooperación horizontal, algo que hemos explotado muy poco. En general, en América Latina en particular, es algo emergente que está en ebullición y el cual tenemos que fortalecer, y es los países compartiendo sus buenas prácticas, cosa que tiene un enorme valor porque se aprende mucho más de un colega que ha vivido situaciones similares que de componentes más teóricos. Y finalmente, de aliados internacionales, es decir, de las redes de instituciones de conocimiento que están trabajando permanentemente sobre los mismos problemas que tiene y atiende el IICA y que generan igualmente conocimiento que el IICA en su idea de ser, el IICA sabe quién sabe, y genera alianzas con quien sabe para poderlo convertir en la plataforma de innovación y un portafolio de soluciones. ¿Cómo están concebidas esta plataforma de innovación y este portafolio de soluciones? La plataforma de innovación se ha pensado a partir, como había mencionado, de alianzas con instituciones de conocimiento que permitan compartir agendas, objetivos, instrumentos, productos, resultados, una plataforma informática que contenga una interfaz de consulta que facilite el acceso del conocimiento de nuestros clientes
a soluciones o alternativas de solución a los distintos problemas que se presentan o requerimientos que tienen en torno a la política pública, y un servicio de asistencia técnica basada en esta plataforma de conocimiento. Y digo asistencia técnica en el sentido de que nuestras contrapartes requieren tener elementos de asistencia en situaciones concretas. Es una asistencia técnica. Ese servicio es el servicio de cooperación, el servicio de cooperación técnica, que debe basarse en todos estos elementos de esa plataforma para poder llevar cada vez más conocimiento, no inventarlo en el momento, sino ser realmente un transmisor conocedor a fondo del estado del arte en las soluciones que pueden ser obtenidas. Y el portafolio de productos de cooperación, que es ya el menú de soluciones y oportunidades de solución que podemos ofrecerle a nuestros clientes, tiene un componente de recuperación. Primero, un trabajo muy intenso que ya se ha iniciado dentro de este modelo de negocio y viene avanzando en términos de identificar y hacer fichas de ese acervo técnico institucional convertido en herramientas, instrumentos de formación, de instrumentación, de seguimiento, de evaluación, etc. Luego esa recuperación, su sistematización, para poderlos registrar en fichas y productos que puedan ser recuperados fácilmente, para que puedan concluir en un proceso de formación intensa, para que los técnicos y los responsables de entrar en interacción con la clientela del IICA tengan suficiencia en términos de su conocimiento y su capacidad de gestionar en distintos niveles esas herramientas, esos instrumentos. Significa el desarrollo y certificación de competencias internas en esos instrumentos, en esas herramientas, es decir, en ese portafolio de soluciones de innovación que el IICA puede presentar. Entonces, con esto tenemos ese segundo componente, que es el de conocer las soluciones a ofrecer en esta relación para generar el portafolio de proyectos de cooperación técnica con los Estados miembros. Muchas gracias.